Esta charla está auspiciada por Laboratorio Salco. En los estudios recientes se reporta que un 80% de los pacientes que van a una cirugía de catarata tienen alguno de los exámenes de una evaluación de ojo seco alterados. Un 55% tienen enfermedad de ojo seco que no ha sido diagnosticada y van a tener muchas de las pruebas de ojo seco afectadas, como el tiempo de ruptura de la película lagrimal, por ejemplo. Este es un estudio italiano, multicéntrico, que evaluó la eficacia perioperatoria del uso de la combinación de hidroxipropilguar y ácido hialurónico en solución en pacientes que iban a ser operados de catarata. Lo interesante de este estudio es que eran pacientes sanos, que no tenían un ojo seco previo. Estamos hablando de un 20% en el mejor de los casos, porque ya vimos en la primera diapositiva que el 80% van a tener ojo seco por la edad y por múltiples factores. Entonces fueron 419 pacientes sin ojo seco, sometidos a cirugía unilateral de cataratas, todos mayores de 50 años, en 30 centros italianos. Estas son las características: el 70% fueron mujeres y el 30% hombres, pero distribuidos de forma uniforme para que los resultados no se vean alterados. Y se les hizo pruebas de Schirmer, puntuación en el cuestionario de SPID, tiempo de ruptura de la película lagrimal, para evaluar tanto signos como síntomas de ojo seco. Se repartieron a los pacientes en 3 grupos. El primer grupo recibió tratamiento preoperatorio con la combinación de hidroxipropilguar y ácido hialurónico, el sistema de hidratación sin preservantes, 3 veces al día por una semana antes de la cirugía, y luego de la cirugía 3 veces al día por 2 semanas más en el postoperatorio. Entonces este primer grupo recibió tratamiento pre y post. El segundo grupo solo recibió tratamiento postoperatorio para evaluar la recuperación por la anoxia de la cirugía, y un tercer grupo de control al cual no se le dio ningún tratamiento para ojo seco. En los resultados se encontró que respecto a la puntuación en el cuestionario SPID de evaluación de los síntomas, los pacientes que no recibieron ningún tipo de tratamiento son los que tuvieron la mayor sintomatología. Los que tuvieron solamente el tratamiento postoperatorio fue mucho mejor, pero los resultados fueron notoriamente mejores aquellos que recibieron el tratamiento pre y postoperatorio. Y lo mismo ocurrió en la gráfica que evalúa el tiempo de ruptura de la película lagrimal. El tiempo de ruptura fue mucho más bajo en los pacientes que no recibieron ningún tratamiento y significativamente superior a los que recibieron ambos tratamientos. Este no es un paciente del estudio, es un paciente mío que quise evaluar yo mismo algo de lo que vi en el estudio. Es una paciente en el primer día postoperatorio de cirugía de catarata con una marcada queratitis inferior, una inestabilidad. No me daba tiempo de tomarle la foto porque la película lagrimal ahí mismo se rompía, y le di hidratación sin preservantes y a los 20 días tenía este resultado. Era una paciente que yo ya sabía que tenía ojo seco, mixto, con problemas autoinmunes, le había colocado tapones, le había hecho IPL preoperatorio, venía con tratamiento, pero igual tuve este resultado. Me sorprendió bastante haber encontrado después de 20 días con este tratamiento, a pesar de venir con botas de antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, de un postoperatorio normal. Entonces sí se puede concluir con el estudio que este tratamiento pre y postoperatorio, con esta combinación de medicamento para una cirugía de catarata, mejora los síntomas y los signos en un problema de ojo seco luego de una cirugía de catarata. El ojo seco influye mucho, como decía el doctor Salas, en el cálculo del lente intraocular. Una topografía como esta, con una superficie irregular debido a la hiperosmolaridad, inflamación y daño epitelial, nos va a complicar el cálculo del lente intraocular, siendo el poder refractivo corneal fundamental para el cálculo de un lente y uno de los parámetros más importantes que tienen en consideración las fórmulas que utilizamos. Entonces sí necesitamos una superficie
ocular lo más sana posible para poder escoger el lente, y más aún si estamos buscando lentes premium. Este es un paciente al que le hicimos una topografía. El mismo equipo identifica una irregularidad. Es un paciente con ojo seco que va para cirugía de catarata y se ve un astigmatismo de 3.6 dioptrías en esta toma. Ese mismo paciente, luego de haberse aplicado una gota de lubricante, 10 minutos después de haberle colocado Systane hidratación, encuentra un reporte ya sin error en 3 dioptrías. Estamos hablando de 0.6 dioptrías de diferencia de lo que hubiésemos considerado para el cálculo del lente intraocular. Y si hubiese sido un paciente para un lente tórico, en el calculador nos hubiese dado un resultado para un lente clarión tórico con un poder tórico de T9, pero con el valor corregido en la segunda toma con un astigmatismo de 3 nos da un T8. Eso sumado a algunos otros factores de corrección podríamos llegar a errores de toricidad de una dioptría o más. Es importantísimo una buena toma de una topografía, sobre todo si se trata de lentes tóricos o premium. Esto va a afectar mucho más dependiendo de las fórmulas que utilicemos. Las fórmulas tradicionales dependen, como la SLKT por ejemplo, dependen mucho más de la curvatura anterior porque tienen un número de parámetros que consideran que son más reducidos, lo que ha superado las fórmulas más modernas como la Barrett Universal 2 y la Harris, que ya son de cuarta generación. Incluyen otros parámetros para el cálculo y eso hace que el error por la queratometría reduzca un poco. Sin embargo, no existe ninguna fórmula que pueda compensar una biometría de mala calidad. Este es un reporte de este año, es un parámetro nuevo que han publicado, el índice de fragilidad de la superficie ocular, el OSFI. Es una serie de parámetros que se recomienda evaluar a un paciente que va a cirugía de catarata, teniendo en consideración la historia ocular, la historia médica sistémica, hábitos, estilos de vida y pruebas clínicas simples. Este parámetro evalúa 10 puntos, donde están incluidos enfermedades de tejido conectivo, problemas de tiroides, condiciones psiquiátricas, uso de computadora, alergias oculares, historia de cirugía refractiva previa, uso de gotas tópicas, tiempo de ruptura de la película lagrimal, disfunción de las glándulas de meigomio y un parámetro adicional que son los pliegues conjuntivales paralelos al párpado. Cada punto de estos tiene una graduación y al final se obtiene un resultado. Este último punto de los pliegues paralelos al párpado son estos. Yo no lo conocía, lo empecé a buscar a raíz de haber revisado el artículo y encuentro, pues no me fue difícil encontrar el primer paciente con estos pliegues conjuntivales sobre el párpado. Se habla que puede ser un preestadio a una conjuntivochalasis. ¿Y por qué se presentaría esto? Porque ese ojo seco con la fricción del párpado empieza como a desprender a la conjuntiva de su adherencia a la técnica. Entonces todo esto tiene una graduación y llega a una puntuación final, donde siendo más de 0.3 se habla de una fragilidad de la superficie ocular alterada, ojo para un tratamiento adecuado previo a una cirugía de catarata. Entonces lo que necesitamos es buscar un equilibrio entre la noxa, que en este caso va a ser la cirugía de catarata, y la capacidad del sistema de adaptación que tiene ese ojo. Si nos tenemos que tomar unos exámenes adicionales o un tiempo adicional para evaluar y tratar mejor a ese paciente, vamos a tener un mejor resultado tanto de la cirugía, de la recuperación, incluso del mismo target de lente que vayamos a escoger. Y esta es como una dinámica de la recomendación que hace este estudio sobre cómo manejar al paciente con ojo seco para una cirugía de catarata. Evaluar bien la historia, los síntomas con cuestionarios también y una evaluación clínica. Si el paciente no tiene ojo seco, que por ahí vamos a alcanzar un 20%, aunque no sé si en Arequipa sí, va de frente a cirugía. Pero si no, tratamientos y exámenes adicionales hasta que logremos el mejor estadio de una superficie ocular y recién proceder a una cirugía de catarata. Eso es lo que tenía.